y le va a afear y se va a alegrar de que su hijo abandone ese mundo. Yo creo que todo eso sí que es muy Rossellini. Muy Rossellini, que evolucionó de una forma extraordinaria. Si veis las entrevistas, las cosas que fue publicando a lo largo del tiempo, lo que fue, me parece, es un hombre, yo diría un hombre sabio. Un hombre sabio capaz de madurar mucho más. Lo que pasa es que el cine, por desgracia, que todos lo sabemos, es un medio tan caro que si hubiese sido un novelista habría dejado una obra mucho más extensa y mucho más extensiva. No sé, ha dejado una obra. Y un hombre libre, un hombre que no se acomodaba a ninguna circunstancia. Cuando apareció la televisión se puso a trabajar en términos de televisión. El cine ha muerto, oído la televisión. Pero yo en lo que no estoy de acuerdo con vosotros es que lo que habláis del rencor, yo creo que está por encima del resentimiento y del rencor. No hay rencor, no hay énfasis, ninguno. No matiza ninguna escena que pueda decir, qué horror. No, él está por encima de esto, que es una mirada, tú has dicho, ética y religiosa. No olvidemos que al final él va tendiendo cada vez más hacia una religión muy especial. Su religión. Después de estar en Stromboli. Después de esta hace San Francisco. Sí, pero aquí hay el momento del órgano. Es un momento sobrecogedor, porque eso está puesto luego. Eso está reconstruido luego. La habilidad, cuando estabais hablando de esto, yo estaba pensando en dos momentos concretos, es que él puede filmar lo que llamemos puesta en escena como si fuera un documental. Claro. El cabaret parece un cabaret sacado del Nodo, de esa época donde está la gente que se acerca a la barra, cómo era la vida cotidiana. Sí, porque además es un plano fijo. Pero eso es puesta en escena, parece un documental. El metro, que está rodado y filmado con puesta en escena, tienes que ir allí, aquí, parece un documental. Cuando al chico aquel se le acerca el tipo del coche, parece como que está filmado, con una cámara oculta, y llega un tipo y dice, no, venga, métete en el coche, oiga, que se lleva eso mío. ¿No? Parece un documental. Eso es asombroso. Y al revés. Y luego, lo que más de ficción es documental, porque la impresionante secuencia final en la que el niño contempla, que tardamos en darnos cuenta que está en la casa opuesta, la casa vacía opuesta, tardamos un poquito en darnos cuenta que ha ido ahí. Él, en ese aspecto, hace trampas, en el mejor sentido, digo la palabra trampa, en el sentido de puesta en escena, ¿no? De planificación, etcétera. Nos retiene la información y cuando nos damos cuenta que el niño ha ido allí para seguir mirando desde fuera lo que sucede, lo que va a suceder, que es sencillamente que al cabo de los días, vaya tragedia también, en pleno verano, un cadáver expuesto a 1000 enfermedades porque los sepultureros no van a recogerlos, ¿no? Esa mirada que hace mientras que juega, mientras que se tira en el tobogán, el hecho de quitarse la chaqueta, si lo miramos, está filmado como si fuera un documental, con absoluta abstracción, con absoluta distancia. Así que yo estoy de acuerdo contigo que filma la realidad como si fuera ficción, claro. y viceversa. Vamos. Lo que pasa es que al filmar la realidad, al importarle, como decían los compañeros de la Nouvelle Vague que tanto le admiraban, y preferir la vida al cine, en vez del cine a la vida, en la vida cabe todo. En la vida hay neorrealismo, surrealismo, hay melodrama, hay drama, claro, y él entra en todo. Por eso las películas suyas no se pueden codificar ni reducir a una esencia. Tú ves Stromboli y dices, bueno, ese final con el amanecer, ella ya no tiene miedo, hay algo como, no sé, cósmico. Mágico, el milagro de Tequerre siempre, ¿no? Claro, ese milagro extraño, ¿no? Porque él va buscando también en la religión esa respuesta que él necesita y que no encuentra nunca. Y incluso en el final de la película, el niño ya ha sufrido un trauma, el niño ya prácticamente tiene una doble personalidad, como ya habéis dicho antes. Pero parece ser que en el momento que suena el órgano, pudiera el niño haber tocado su fibra espiritual y acude a su casa a buscar, al frente de su casa, a buscar algún tipo de ayuda y se encuentra con que sacan el cadáver del padre, que lógicamente, como se ha visto, ha matado él, y de ahí la desesperación final, aunque ya en la visita que hace a su profesor, yo creo que hay un intento de tratar de lanzarse por la ventana que el profesor intuye, por cierto, también un fotograma, un plano magnífico, que es el balcón con el profesor sujetando al niño, es una toma que es cine en estado puro también, ¿no? El final es verdaderamente espectacular. Yo creo que ahí también juega esa posible llamada de ese órgano, que el órgano es una aparición, ahí sí que es una aparición casi surrealista. Claro, pero la verdad es que una de las cosas que Buñuel no pudo hacer en Los Olvidados, que tenía metida en la cabeza, es poner un piano y una orquesta en un edificio
que no le dijo, estás loco, le dijo el productor, no lo rodó. En Los Olvidados había ese plano surrealista que nunca se rodó. Sí, lo que pasa es que en Los Olvidados él tiene claro, la inteligencia y el talento que en contados momentos que al final de Los Olvidados pues es como Germania, año cero, te produce la misma sensación que te quedas aplastado. Es el jaibo tira en el cuerpo del chico a una especie de estercolero y entonces lo único que hace es que sube la cámara a la altura de la calle, pero ahí no se queda, sigue subiendo y la lleva al cielo, las estrellas y ahí se acaba. No dice nada más, es un plano sobrecogedor. Claro, el plano sobrecogedor es también el final de otra obra maestra del neorrealismo, El ladrón de bicicletas, que en España, que creo que fue de las primeras películas que se estrenaron en España, pero alterada por la censura. El final con una voz en off y diciendo que no, que eso... Pero que sigue no la esperanza. Sigue la esperanza, efectivamente. No, pero Rossellini, vamos, es que hay un último que habréis visto todos porque se ha pasado en España, yo la vi en Estados Unidos, pues aquí se ha pasado después, la historia del viaje en Italia de Scorsese, el capítulo Rossellini, donde va eligiendo trozos y explicando lo que supuso para ellos en Estados Unidos, donde por lo visto había una cadena que pasaba solo cine italiano. A estos italianos que estaban después de la guerra avergonzados por la actitud del Duce y compañía. Entonces ahí el estudio que hace Rossellini en plano Scorsese, perdón, lo hace muy bien y explica muy bien la trayectoria de Rossellini, está muy bien estudiado. Respecto a eso que dice del muchacho que se quita cuando se quita la chaqueta, es curioso, eso también es un detalle muy interesante para ver cómo pensaba Rossellini. El niño primero se ha manchado ligeramente, porque la casa está en ruinas. Entonces, aunque va a tirarse por la ventana, se quita la chaqueta para no mancharla más, porque está acostumbrado a esa cosa de que tienes una sola chaqueta y que no te la debes de manchar porque te van a regañar en casa, cosa que no va a hacer porque nunca va a volver a casa. Pero le ha metido ese detalle. Sí, pero mira, fíjate, es una película que hecha en verano. Imaginarse lo atroz que debe ser ese Berlín cuando lleguen los fríos y la nieve. Está hecha en verano y tienes la sensación de que es una película fría, como que estuviera hecha a la sombra. Tienes la sensación de sombra, de si entras en una iglesia en verano tienes el frescor ese que te produce la sombra. Esa es una película, y los chicos van en manga corta, pero es una película que no transmite nada más que una temperatura de desasosiego, de inestabilidad. Eso es muy difícil de dar. Porque eso es lo que todo el mundo persigue cuando dicen las películas luego tienen que hablar por ellas. Pero bueno, ¿cuáles son las que hablan? Muy pocas. ¿Y en dónde les puedes poner cosas? Y está hecha con muy pocos medios. Y muy pocos medios, con muy pocos medios y malos, porque se nota a veces en las emulsiones. La película es muy desigual en ese aspecto. La gente puede pensar que se ha visto una copia mejor o peor. No. Habrá copias mejores o peores. Pero además Rossellini cambiaba, como las versiones, no hay forma humana de encontrar dos versiones parecidas. Acabo de verla en Estados Unidos, la copia en DVD con subtítulos y es igual. Pero en todo caso, ha conseguido mejorar nada. En todo caso, para ratificar lo que dices, claro, como estaban rodando, primero el material no podía ser muy bueno. En segundo lugar, las condiciones en las que estaba rodando, pues rodaba lo que rodaba, concretamente. Algo que ahora se ha utilizado mucho en el cine moderno, él tampoco tenía un guión estrictamente hablando. Eso sí que demuestra la película que está construida de acuerdo con unos sentimientos internos suyos de lo que quiere y lo va haciendo... Es casi un diario de rodaje, un diario de lo que él, lo que había visto en la visita previa a Berlín y lo que está viendo en ese momento. Por eso la película tiene ese agarre la película tiene un valor histórico que muchas veces... Pero más allá de eso, yo pensaba tiene un valor histórico, José, en sí misma y sobre todo por el momento en el que se rueda. Lo que yo decía al principio, porque eso es muy fácil ahora con tanta perspectiva hacer, pero hay que tener la valentía y para hacerlo sabiendo cómo iba a molestar a la clase política. Te digo que esto es irrepetible. Es un testimonio impresionante. Es mi vieja manía siempre de que si todos los que gobiernan además viesen el cine y se lo conociesen bien, se darían cuenta cómo el cine ha adelantado muchos caminos y muchos problemas y muchas cosas que hacer. Y hay que decir, Juan, una cosa en favor también de la producción italiana, porque ese fenómeno, y una vez lo hemos discutido amigablemente en estas tertulias, no se da en otros países. Por ejemplo, el propio cine alemán, que nunca ha llegado a mi juicio, con las excepciones de siempre y con los juicios de valor que esto implica a la altura del cine italiano, tarda muchísimos años en recuperar una industria que era más fuerte casi que la italiana antes de la guerra, y tarda muchísimo tiempo. Yo recuerdo el libro de nuestro admirado y querido
Alfonso Sánchez, de Iniciación al Cine Moderno, que cuando habla de los cinemas de cada uno de los países europeos, concretamente, al hablar del alemán, lo titula Alemania Año Cero. Coge prestado de Rossellini el título de esta película, porque el cine alemán se desarrolla mucho tiempo después. Por tanto, yo creo que romper también una lanza en favor de los italianos, que fueron capaces de producir películas como esta, películas como las de Vittorio De Sica, posteriormente de Fellini, porque eso no se hizo en todos los países. Y yo creo que ahí viene también la admiración que tú has tocado 2 veces a lo largo del programa de los cineastas, de los críticos, de los jóvenes críticos franceses que luego serían los maestros de la Nouvelle Vague. Ese cine en búsqueda de la verdad, y que fueron los que realmente descubrieron pero sobre todo a Rossellini, Rossellini. ¿No creas que la admiración Yo, fíjate, para Fellini o para los no llega demás, de Sica, por ejemplo. Yo creo, pero